Quizás cuando entraste hoy al auditorio te diste cuenta que en el centro del auditorio, a la parte de atrás, hay una cruz con una gran cantidad de flores. Le llamamos una cruz floreciente. En algunos lugares se practica para Viernes Santo, pero quisimos retomar la práctica porque la cruz representa la muerte y las flores representan una nueva vida. Y mientras que hoy es un día de celebrar a las mamás y celebrar a la mujer como tal, sabemos que la vida real nos da golpes. Y sabemos que en la vida real hemos perdido hijos, o hemos perdido madres, o hemos perdido seres queridos que amamos que afectan el Día de las Madres. Así que vamos a tener un momento al final, si has perdido un ser querido, tu mamá o un hijo, o has tenido un aborto espontáneo, o alguna razón que marca este día con tristeza, puedes estar allí en la cruz y reflexionar en algún momento, porque Dios es un Dios que empatiza con nuestro dolor. Y no solamente empatiza, sino que vivió nuestro dolor en la cruz del Calvario. Pero en lo mismo que la cruz representa la muerte, también representa un renacer, un renacimiento y representa nueva vida. Cuando tú vas a la cruz, yo te invito a que en ese momento tú nombres tu dolor. Tú identifiques tu dolor, tú identifiques estas cosas que te han causado que tu corazón todavía esté en pedazos, lo identifiques y lo nombres. Hay flores allí y luego le diga, Señor, necesito que invadas ese espacio en mi vida con tu paz, con tu presencia, con tu guía y con la fortaleza que solo tú nos puedes dar. Así que quería explicar un poco por qué tenemos esa cruz ahí. Ha estado con nosotros en nuestra cuarta reunión del día y como podrás ver se está llenando de flores. Se está llenando de nuevas esperanzas, donde el dolor está siendo reemplazado por la paz que solo Él nos puede dar. Las preocupaciones reemplazadas, lo que hemos perdido reemplazado por la plenitud que solo Él nos puede dar. Así que al final vamos a mantener la atmósfera en adoración, vamos a tener otras cosas en el lobby también donde podemos celebrar a las mamás, pero queríamos crear este espacio de solemnidad, de meditación y de reflexión, pero más que nada un momento de sanidad, un momento de sanación en Cristo Jesús. Así que eso va a ser al final. Hoy nuestra historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Y voy a hablar de una mujer que se llama Ana. Ana es una mujer, si has estado en North Place por algún tiempo, es una gran mujer. Dio a luz a Samuel y Samuel se convierte en un gran profeta, se convierte en un gran líder en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hablar acerca de que aunque la historia de Ana fue una de transformación, de dolor a regocijo, yo quiero que tú mires la jornada de Ana como mamá y como mujer y qué ocurrió en su vida que la llevó a ese espacio de transformación. Ana la encontramos en la historia como una mujer desesperada, una mujer angustiada, una mujer culturalmente oprimida, una mujer donde estaba recibiendo la presión en su propia familia, pero en un momento dado ella hace algo sin precedentes y Ana toma el control de su vida. Y la historia de Ana, aunque es una historia de una mujer, y es una historia para las mujeres, para las mamás, realmente los principios que voy a platicar con ustedes hoy te aplican, seas hombre o seas mujer, seas joven o seas viejo, no importa dónde te encuentres, los principios que Ana utilizó en su vida son transformadores para cada uno de nosotros. En Primera de Samuel, capítulo 1, verso 2, se nos presenta a este hombre llamado Elcaná. Y Elcaná inmediatamente nos dice esto. Elcaná tenía 2 esposas y una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Ella tenía hijos, en otras palabras, Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y en estas primeras líneas vemos la fuente primaria del dolor de Ana. Ana estaba viviendo en una familia polígama y de hecho hay gente que utiliza este verso para legitimizar y decir que en la Biblia se practica la poligamia, cuando no es cierto. De hecho, en la Biblia hay una gran cantidad de cosas
que representaban la cultura del momento y de la época, pero no estaban a tono con las enseñanzas bíblicas. Cada vez que se habla de poligamia en algún pasaje de la Escritura vas a encontrar que hay dolor, hay angustia y hay gran decepción. Así que eso era como una pausa antes de darte el resto de la historia. Pero encuentras la fuente del dolor de Ana. Hay un hombre, tiene 2 esposas, a una la ama y a la otra no. Tiene 2 esposas, una producía hijos y la otra no producía hijos. Y ese es el punto que las Escrituras quieren plantear en este momento. ¿Cuál es la fuente del dolor de Ana? Y vamos a ver 3 puntos hoy y luego de eso nos vamos. El dolor de Ana, la respuesta de Ana ante el dolor y por último, la canción y el Salvador de Ana. La canción y el Salvador de Ana. ¿Cuál es la naturaleza? El punto 1, ¿cuál es el dolor de Ana? Vamos a leer parte del pasaje de los versos 3 hasta el 11 de ese capítulo 1 de Primera de Samuel. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial. Hay traducciones al castellano que le daba una porción doble, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, o sea, de forma continua, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y justo en el verso número 10 dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente. Eso básicamente te da un marco de referencia de la historia de una familia disfuncional, en dolor. Practicaban ir al templo, practicaban la adoración, hay rivalidad, hay tensión, hay 2 esposas, hay un esposo, pero en Ana en particular dice que estaba experimentando y viviendo gran angustia, una angustia profunda que significa literalmente dolor del alma, que significa llorar y producía llorar desconsoladamente, llorar amargamente, gemir, gritar fuerte. Como ella es una mujer, ahí está descrito también el gran dolor de esta mujer. Y hay 2 razones. Una ya básicamente te las describimos. ¿Por qué? Porque Ana estaba viviendo en un matrimonio polígamo donde había una la amaban más y a la otra la amaban menos. Pero la razón más específica, Ana estaba triste porque no está a la altura del ideal cultural. Ana estaba triste porque no estaba a la altura del ideal cultural. Y es lo que voy a desempacar en los próximos minutos, no solo acerca del dolor de Ana, sino qué te ocurre a ti y a mí cuando no estamos a la altura de las expectativas del ideal cultural de alguien más o de personas importantes en nuestra vida. El ideal cultural en la época de Ana era que las mujeres debían tener muchos hijos. Una de las funciones principales de la mujer en esta sociedad agraria que estoy describiendo era tener muchos hijos. Y eso parece horrible y parece opresivo en el siglo XXI, pero déjame explicarte por qué era importante. Las mujeres que tenían hijos eran las heroínas culturales en aquel momento. ¿Por qué? Estamos hablando casi 2000 y tantos años atrás. Tener hijos era un bien social, era un deber cultural y era algo extraordinario. Las mujeres que tenían muchos hijos estaban cumpliendo con su deber cultural. Pero quiero explicarte, y antes de que digas pobre Ana, qué horrible. Ahora mismo hay 6 países en Europa que le dan incentivos tributarios a las mujeres por tener hijos, incluyendo Japón, que no está en Europa, pero Francia, Dinamarca, hay varios de ellos. Esencialmente, mientras más hijos tienes, más break tax de los taxes o de los impuestos te van a dar. Significaba en la época de Ana, cuanto más hijos tenía,
mejor era para la familia y mejor era para la economía. Cuando tú tenías muchos hijos, tenías hijos que podían trabajar en la finca, podían trabajar en el negocio, podían trabajar en las funciones de la familia y eso hacía que la familia fuera mucho más próspera. La segunda razón por la que en esta sociedad que estoy hablando era importante que las mujeres tuvieran muchos hijos era porque era protección futura. No había seguro social, no había forma de cuidar a los padres y a las madres cuando eran envejecientes. Si tú tenías muchos hijos, significaba que en alguna de esas casas te iban a poder quedar. Y cuando te echaran de una, te ibas a la otra. La realidad es que vivían juntos y vivían en familias extendidas, pero mientras más hijos, más seguridad social en aquella época. Y en tercer lugar, mientras más hijos tú tuvieras, más poder militar tenía el clan, tenía la tribu o tenía la pequeña ciudad-estado. Si no tenías suficientes personas, te iban a aplastar e ibas a desaparecer como nación, como ciudad. Entonces, tener hijos en la época de Ana era sumamente importante por el bien de la familia, por el bien de la economía, por el bien militar y por el bien social. O sea, había razones específicas de por qué la cultura impulsaba a la mujer a tener tantos hijos. Y esto es importante cuando miramos a Ana, porque hay que recordar que este ideal cultural, yo no estoy diciendo que era bueno o malo, te lo estoy describiendo, pero este ideal cultural presionaba a Ana porque Ana no podía tener hijos. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, mientras que la sociedad tenía unas expectativas en Ana, Ana no podía cumplir esas expectativas. Cada cultura, y esto es bien importante, no solo es la cultura de Ana, cada cultura tiende a presionar a sus individuos. De hecho, las culturas por naturaleza son opresivas. ¿Por qué? Porque las culturas determinan y definen cómo te debes comportar, cómo debes pensar, qué es adecuado, qué es incorrecto. Y la realidad es que nosotros no vivimos ni cerca del tipo de opresión que vivía la cultura de Ana. Pero toda cultura de una manera u otra impone sus expectativas e impone sobre nosotros cómo debemos ver el mundo y cómo debemos pensar. Si no, piensa en esto, piensa en nuestra cultura. A veces diríamos, no vivimos en una cultura que presiona. Realmente sí, es opresiva sobre las mujeres, sobre los hombres también. Pero a la mujer le dice qué peso tener, qué significa la belleza, qué éxito debe tener en la carrera, en la finanza, cómo debe ser una buena mamá. Y si no, mira las plataformas desde TikTok hasta Facebook y cada una te va a dar una dirección y una claridad del modelo que la cultura dice, esto es una mamá que visten los hijos, no sé si solo para la foto o todo el tiempo, y están bien maquilladas y están bien vestidas, y usted mira a los hijos, están todos desgreñados, y mira al marido y están todos desgreñados, y la realidad no va con lo que se presenta en la plataforma. De hecho, yo acabo de llegar de una conferencia y dice, esta generación se ha nacido sobre la plataforma. Estamos siendo diseñados no sé, diseñados, moldeados para estar mirando en la plataforma. La plataforma son las redes sociales y continuamente te están estableciendo estándares culturales de cómo te debes ver, cómo debes actuar, qué cosas debes hacer, a qué edad, cómo se define el éxito y todas esas cosas, peso, finanza, altura, juventud. Vemos la presión en los trastornos alimentarios y en los niveles y las tasas de depresión en esta época como nunca antes. La cultura ejerce enorme presión sobre todos nosotros, pero en especial las mujeres, y como hoy en sus días las vamos a honrar. Cada cultura tiene sus peninas. ¿Quién era Penina? La que se burlaba de Ana y la que decía, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente mujer porque tú no has dado a luz. Tú no eres suficiente mujer porque no eres suficiente esposa para tu esposo. Y continuamente Penina estaba encima de Ana diciéndole y dejando saber cómo no era suficiente. Penina era parte de la cultura y cada cultura tiene sus peninas que nos vienen y nos dicen, estoy teniendo hijos, pero tú no.
Mis hijos son mejores que los tuyos. Eres fea y poco sofisticada. No tienes talento suficiente. No tienes logro suficiente. Eres menos porque no hablas inglés lo suficiente. No eres suficiente. Y continuamente tratan de moldearte. Eso es básicamente lo que Penina estaba diciéndole a Ana. Y eso es lo que nuestros ideales culturales nos dicen a nosotros. No eres suficiente. No existe tal cosa como una cultura que no sea opresiva. Cada cultura tiene su forma ideal de cómo deberíamos ser. Cada cultura está tratando de absorberte en sus propios sistemas de significado para que tú encajes. Y de ahí la palabra bullying. Cuando no encajamos en un significado de la cultura, te rechazan, te marginan y te dicen, tú no eres lo suficientemente sofisticado. Tú no tienes la mente suficientemente abierta. Tienes la mente demasiado cerrada y estás dejando que otras cosas sean los que te formen. Eso es lo que hace la cultura. Y no importa si eres hombre, mujer, chino, asiático, latino o americano o latinoamericano. La cultura vendrá a ti sin importar quién eres. Sin importar tu edad, ni tu género, ni si eres negro o blanco o hispano, como todas las culturas, y tratará de absorberte. Ana está triste. ¿Por qué? Porque no está viviendo de acuerdo a las expectativas culturales de su época. Esa es la fuente de su dolor. Ahora, el segundo punto es la respuesta de Ana. ¿Cómo lidia Ana con todo ese dolor que hoy día muchas veces lo que nosotros hemos hecho en nuestro tiempo es lo suprimimos porque no somos suficientes y aun cuando hemos sido creados a la imagen de Dios, luchamos con nuestra propia identidad porque alguien nos hizo sentir o nos dijo, tú no eres suficiente. Vamos a ver cómo maneja Ana en el punto 2. Esta es la respuesta de Ana. Primero que nada, tenemos que entender su respuesta porque hay algo que ella hace y hay algo que no hace. Y lo primero es que no hace algo y lo vamos a ver antes de examinar qué hace Ana. Tenemos que entender lo que no hace y luego ver lo que hace. Lo que no hace, si tú te fijas, hay dos voces que se dirigen a Ana en esta historia. Hay dos voces. Está Penina, que le está diciendo tú no eres suficiente porque no cumples los estándares culturales. Y la segunda voz es la voz de su esposo. La de Penina representa la cultura. La segunda vez que es la de su voz, que es la de su esposo, está registrada en 1 Samuel 1:8 y dice lo siguiente. Entonces Elcaná, su esposo, decía, Ana, pero ¿por qué lloras? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Lo que él le estaba diciendo es, Ana, escucha esto, yo tengo 2 esposas, ella me da los hijos, pero yo a ti te doy mi amor. Ella me da los hijos, pero yo a ti te doy mi corazón. ¿Acaso no soy suficiente para ti? En otras palabras, conmigo te debería ser suficiente. Sé que no tienes hijos, pero tienes todo mi amor. Lo que esto significaba es que en realidad él amaba a Ana de una manera en que no amaba a Penina. Aquí es lo más sorprendente de esta situación. Penina le habla y ella no responde. Le habla el esposo y tampoco ella responde. Ana no responde a ninguna de las dos voces que están viniendo sobre ella. Ambos le están diciendo cómo ella puede ser feliz. Si tú tuvieras hijos, entonces serías feliz. No te preocupes por tener hijos, le decía el esposo, simplemente bástate de mi amor porque va a ser suficiente. En otras palabras, pon toda tu fe y tu esperanza y todo tu futuro, ponlo en mí porque yo voy a ti. Tienes dos voces y Ana no responde a ninguna de ellas. Dos voces y Ana sin respuesta. ¿Tú sabes lo que eso significa en la literatura hebrea de ese tiempo? Es que Ana no está cediendo. Cuando Ana se queda callada, de hecho yo creo que Ana tenía algo de latina, cuando una mujer tú le haces una pregunta y no le contestas, prepárate para lo que viene. Pero como hoy es Día de las Madres, no te voy a hablar de eso. Venga el Día de los Padres y te cuento. Ana no está respondiendo porque Ana no está construyendo su vida ni sobre el ideal cultural,
ni sobre el amor de un hombre. Te lo repito de nuevo. Ana no cede porque ella decidió no construir su vida ni sobre el ideal cultural, en otras palabras, lo que esperan que Ana sea, ni sobre el amor de un hombre, de su esposo. Ana no cede a la presión. Ana no cede a la soledad. Ana no cede a la demanda de cumplir con la norma social. Ana sabe que cualquier cosa sobre la que construyas tu vida en lugar de Dios solo se ve bien por fuera y por un ratito hasta que se derrumba por su propio peso. Ana tenía eso claro, así que lo primero que ella hace es no responder a estas dos voces. Ahora, vamos a ver qué hace Ana. Hace algo que es más decisivo, hace algo que es más radical todavía, y esto es lo que está señalado en el verso número 9. Una vez, estando en Silo, este era el lugar donde estaba el templo y donde ellos iban a adorar como judíos todos los años, una vez al año. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Una vez, estando en Silo y después de haber comido y bebido, dice, Ana se levantó. Y cuando tú y yo leemos la frase, Ana se levantó, pues uno lo que piensa es, pues obvio, si estaba sentada se tenía que levantar, pero nada que ver con el contenido original. Cuando Ana, dice la escritura que Ana se levantó, realmente en hebreo que es el idioma original en que se escribe, es un modismo, una expresión idiomática. Un modismo es una frase como decir se anda por las ramas. ¿Usted ha escuchado esa frase? Se andaba por las ramas. Significa que no iba directo a lo que veníamos. Es una expresión que si tú tomas las palabras literales no tienen que ver con el significado de la expresión. Y eso es lo que quiere decir cuando dice Ana se levantó. Es una expresión para decir Ana tomó una decisión radical. Ana tomó el asunto en sus propias manos. Ana decidió que de ese momento en adelante ya todo iba a cambiar. Un modismo es esa expresión fija, privativa de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras, un poco fue lo que te compartí, como dice andar por las ramas o a troche y moche. Son básicamente modismos que se utilizan en algunos de nuestros países para expresar una idea. Y eso es lo que significa cuando dice Ana se levantó de donde estaba sentada. Dejó de ser pasiva y se volvió activa. Ana dejó de ser pasiva, de ser la que estaba recibiendo constantemente los golpes. Dejó de andarse por la rama y ella decidió tomar acción. Dijo, no voy a dejar que a mí la vida me suceda. No voy a dejar que los demás determinen mis sentimientos. No voy a dejar que los demás decidan cómo va a ir mi vida o cómo va a ir mi día o cómo me voy a sentir. Ana dice, a partir de hoy las cosas van a cambiar. Lo interesante es, luego de esta frase, cómo lo hace. ¿Qué hace? Y mira lo que dice en el verso 10 y 11, que son los próximos versos. Con gran angustia comenzó ¿a qué? A orar. Ana se levantó, se enrolló los brazos, las mangas de su túnica o lo que tuviera puesto y dijo, hasta aquí llegamos. Y se tiró de rodillas a orar con su dolor, con su angustia, derramó y abrió su corazón delante de Dios y con angustia comenzó a llorar, a orar al Señor, su Dios, reconociendo que Él es su Rey y a llorar desconsoladamente. Yo me imagino, esa fue la gota que colmó la copa, otro modismo, ¿no? Y allí ella dijo, hasta aquí llegamos nosotros. Hasta aquí llegué yo hoy. Dice que año tras año en su familia, esta mujer Penina la perturbaba, la perseguía y se burlaba de ella. Y mira lo que ocurre en el verso 11. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Hace una oración y vamos a desmenuzarla porque hay unas riquezas ahí increíbles y unos principios increíbles que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida similar a la de Ana. En primera instancia,
Usted lee esa oración y pareciera como si Ana estuviese negociando con Dios. Como si estuviese diciendo, si tú me das un hijo, yo te lo doy. Pero para nada es lo que está ocurriendo aquí. Es como si dijera, ¿qué sucede después? Es lo que nos dice lo que acaba de ocurrir en esa oración. Samuel 18, 19 y 20, el verso 18 dice, con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Yo quiero que tú grabes eso en tu memoria. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron. Al día siguiente se levantó temprano, fue a adorar y se regresó a su casa. Algo cambió. En el semblante significa tu actitud, your demeanor, tu corazón, tu forma de ser y de comportarte. De lo que describí anteriormente eran síntomas de depresión, eran síntomas de angustia profunda. Ella oró, decidió, oró y de ese momento en adelante comió, su semblante cambió, fue a la iglesia al próximo día tempranito, adoró y se regresó a su casa. Eso ocurrió inmediatamente, una cosa después de otra. En otras palabras, no negoció. Para Ana hubo oración, hubo paz y punto. Ana no había recibido resultado alguno. No había prueba de embarazo, no había bebé, no había nada que demostrara que Dios había contestado su oración. Ella decidió, ella oró, adoró, recibió la paz de Cristo y punto. Y continuó luchando y trabajando. En otras palabras, sus circunstancias no habían cambiado para nada. Penina no había cambiado, el esposo no había cambiado, la cultura no había cambiado. Pero vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí. Su paz no estaba en la respuesta, ni tampoco estaba en la respuesta de Dios. Su paz estaba en Dios. Ella lo puso en las manos de Dios y estuvo dispuesta a vivir con los resultados. En otras palabras, cualquiera que sea el resultado, mi alma está en paz. Cualquiera. Ana descubrió algo aquí que es interesante. Tiempo después viene el embarazo, ya para el capítulo 11, pero mira lo que dice. Mira lo que Ana se compromete a hacer en ese verso 11. Todavía ella no sabe si está embarazada o no, pero dice, si te acuerdas de mí en esa oración y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué estaba diciendo Ana aquí? Los levitas eran una tribu de las 12 tribus de Israel. Los levitas vivían en el templo, trabajaban en el templo, limpiaban el templo, llegaban a cabo todo el ministerio del templo prácticamente, de la música, los sacrificios, todo lo que se llevaba a cabo en el templo, esa tribu estaba dedicada a llevarlo a cabo. Ellos no podían tener propiedad, ellos no podían tener negocio, ellos no podían comprar terrenos, no podían hacer muchas cosas, sino que vivían de la dádiva, de las donaciones, de la caridad de los demás del pueblo de Israel, y ellos se dedicaban a servir en el templo, a ministrar en el templo. Si usted no era levita, en otras palabras, usted nacía en una de las otras 11 tribus, usted podía ser un levita voluntario. Y eso era lo que se llama un nazareo. Un nazareo significa que tomaban todas las responsabilidades de los levitas, pero no eran levitas. Y eso es lo que ella hace. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dice, nunca tomará alcohol y nunca se cortará su cabello. Los levitas tenían ciertos votos, habían otras cosas más que tenían que cumplir, pero esas eran dos cualidades importantes. No se le cortaba el cabello, ni podían ingerir, ni consumir alcohol. No se acercaban a los muertos, otra serie de cosas. Pero esas dos, que eran de las más características, ella le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Ahora usted dice, bueno, y pues qué bueno. Le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo doy a ti. Pero tú tienes que recordar cuáles eran las funciones sociales, emocionales, psicológicas y sociológicas de tener un hijo. Cuando una mujer tenía un hijo o tenía muchos hijos, iban al pozo, iban al mercado y hablaban de Miguelito y de Juancito y de Mariita y lo bien que le iba en la escuela y en la universidad y en la finca y los trabajadores que eran. Las mamás siempre se enorgullecen de sus hijos, generalmente. Y eso era parte de esa función social. Cuando Ana dice, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo.
Significa ese hijo no iba a crecer con ella. Después de un año lo entregaban al templo, ella no iba a tener la satisfacción psicológica de un abrazo, de verlo crecer, de llevarlo a la escuela todos los días, la satisfacción de hablar con otras mamás y celebrar con ellas los estadios de desarrollo de sus hijos. No, socialmente no iba a tener nada. Económicamente, ¿qué te dije cuál era una de las funciones de los hijos? Sostener a los padres viejos, ancianos. ¿Qué iba a pasar con este hijo que ella le dio a Dios? Él no iba a tener forma de sustentarla ni cuidar de ella en su vejez, porque él iba a ser un empleado del templo. No, había perdido su seguridad financiera, su seguridad social, las expectativas de la sociedad, porque ya no iba a poder alardear con que ahora sí, ya dejé de ser estéril y tengo hijos, porque el hijo lo iba a entregar. No iba a poder lidiar con la soledad ni con los sentimientos de soledad. Ese hijo nazareo no iba a vivir con ella. Puede que lo viera una vez al año. Una vez al año. La oración de Ana no fue una negociación. La oración de Ana fue una entrega. Ana dijo: Señor, yo he descubierto algo. Yo en este proceso de dolor y de angustia he descubierto algo que de alguna u otra manera no lo hubiese pude haber descubierto. Es como si Ana en su oración estuviese diciendo: Señor, toda mi vida he querido un hijo para mí. Todavía quiero participar de la bondad de tener hijos, pero ahora quiero tener un hijo para ti. Si me hubieras dado un hijo antes, habría esclavizado a ese niño y ese niño me hubiese esclavizado a mí. Ahí me puedo detener y dar otro sermón de padres esclavizados por sus hijos e hijos esclavizados por sus padres. Pero eso es para otro día. Ana estaba diciendo: sí, hubiera estado a la altura del ideal cultural y hubiera intentado ser alguien en mi cultura, pero habría sido un desastre para mí y para ese niño. Estoy redirigiendo, reenfocando mi deseo de tener un hijo. Ya no es para mí, es para ti. Si quisiera este niño para mí, la forma en que respondieras a esta oración definiría toda mi vida y no podría tener paz hasta que la respondiera. Pero como estoy pidiendo este niño para ti, me parece bien como quiera que quieras responder. Como quiera que respondas a esta oración, hay paz. ¿Qué nos está enseñando Ana? Oración, paz y punto final. El resultado depende de Dios. El resultado está en manos de Dios, porque nunca lo que yo pienso que me va a satisfacer por completo. Ana se levantó, tomó el control de su vida, pero ¿cómo lo hizo? Entregándole su vida a Dios. Ana se levantó, tomó el control de su vida, pero ¿cómo lo hizo? Entregando su vida a Dios. Se hizo libre a través del acto radical de la oración. Ya no se basa en lo que piensa su marido de ella. Ya no importa realmente lo que él diga. Por más que significativo que sea su amor para ella, no es lo que define la identidad de Ana. Ella no se basa ya en lo que dice la cultura. Se estaba quitando el peso de la cultura de encima de una vez y para siempre. Ella no le estaba dando ese poder a ningún otro ser humano que la destruiría con ese nivel de influencia en su vida. Ana se dio cuenta: si me dejo llevar por la cultura, por el amor de otra persona, me voy a destruir yo y solo yo. Ana encontró la libertad a través de un acto radical de oración. Y este es el tercer y último punto. Hemos visto el dolor de Ana, la respuesta de Ana al dolor, y por último, la canción y el Salvador de Ana. Y yo sé que ya casi estamos terminando, pero quiero que veas lo que Ana descubre. Ana descubre un patrón y una persona en medio de su dolor y comienza a ver cómo Dios opera, no solo en su vida, sino en su reino y en sus principios. El capítulo 2, versos del 1 al 10, ella compone o canta esta canción, y no sé cuánto tiempo después de haber dado a luz a su hijo, pero tiene que haber pasado ya algún tiempo. Es un cántico de alabanza, y si lo puedes leer completo, me encantaría. No tengo tiempo para leértelo completo hoy, pero en esa canción tú vas a notar dos cosas: un patrón y una persona. Un patrón y una persona.
Cuando comprendas el patrón y a la persona, descubrirás cómo ella encontró el poder de libertad en su vida, de la manera en que ella lo hizo. ¿Cuál es el patrón? Miren los versos 4 y 5. Vamos a mirar versos 4 y 5. Mírate el patrón. Ella encontró el patrón de Dios en la vida. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobrarán sus fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Y los que antes sufrían de hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. ¿Qué está diciendo Ana aquí? Yo veo un patrón. Veo un patrón en mi vida, veo un patrón en las Escrituras. Dios no parece obrar a través de la fuerza, sino a través de la debilidad. Porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte. No obra a través de la riqueza, no obra a través del poder, no obra a través de la belleza, no obra a través del éxito que la cultura impone, sino a través de la debilidad. No es a través de la riqueza, sino a través de la pobreza. Trabaja a Dios por los excluidos. Ese es su patrón. Él trabaja por los excluidos. Él trabaja por los débiles. Él trabaja por los pobres. Y mira el verso número 8. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de los príncipes y darle un trono esplendoroso. Ana está señalando este patrón que yo lo he visto en mi propia vida y lo he visto en la vida de mucha gente. Dios no obra tanto a través de tus propias fuerzas como lo hace a través de nuestras propias debilidades. Él trabaja más a través de mi carencia que en mi abundancia. Él trabaja más a través de lo que me falta que de lo que me sobra. Él toma poco y lo hace mucho. De la nada Él crea algo porque es un Dios extraordinario. Eso es lo que Ana está diciendo en su canción. Si no hubiese experimentado el dolor que ha experimentado, si no hubiese experimentado la tristeza, el rechazo cultural, esa sensación de marginación y de separación, nunca habría descubierto la libertad que tengo en Dios, la libertad que tengo ahora. Ella ve el patrón de esa canción y lo vemos en la vida de Ana. Lo vemos no solo en la vida de Ana, lo vemos en la vida de Cristo. La vida de Jesús. Jesús se somete a la debilidad de la carne humana, se somete a la debilidad de la crucifixión, se somete a la debilidad del rechazo, lo expulsaron. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser aceptados, traídos al reino, y Él muere para que nosotros podamos vivir. Un Dios que todo lo puede, encarna y se hace débil para ocupar nuestro lugar. Y Ana, años y años antes de Jesús, vio ese patrón en Dios y cómo obraba. Pero ese solo patrón no está en la canción de Ana nada más. También hay una persona. Hay una persona. Y mira las últimas palabras de la canción de Ana y son extraordinarias. Ve a la persona al final. Realmente al Señor Altísimo desde el cielo. Y míralo en el verso número 10. Lo que estábamos compartiendo hasta ahora, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Eso es tan contrario a lo que nos dice la cultura. Sobre todo esta cultura individualista en este país. Echa adelante, sal adelante y olvídate de los demás. ¿Qué piensan tus padres? Olvídate de eso. ¿Qué piensan tus compañeros? Olvídate de eso. ¿Qué piensa la iglesia? Olvídate de todo eso. Aquí eres tú el que vas y tú eres el que asumes la responsabilidad. Y la palabra nos enseña, no hay realmente ni uno solo que pueda valerse por sí mismo, ni en su propia fuerza. Nadie triunfa por sus propias fuerzas, por lo menos de forma permanente. Puedes triunfar de forma parcial, pero lleva siempre a la decadencia. Ahora, mira el verso 10. Mira el verso 10. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Y mira lo que dice esa última oración. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. En aquella época, en la época de Ana, todavía no había reyes en Israel. Escucha esto bien. Entonces, Ana no puede estar hablando ni de David, del primer rey, no puede estar hablando de ningún rey de Israel. Y en las semanas anteriores hemos estado aprendiendo qué significa el Mesías y el ungido.
significa aquel destinado y ungido para ser rey, a quien el poder y la gloria le ha sido dada junto con una misión. Ana, miles de años antes, está profetizando acerca de Jesús, el Mesías. Ella está diciendo, en Él y solo en Él yo voy a encontrar la libertad. Encuentro libertad no en la cultura ni en otra persona. Encuentro libertad en el patrón de Dios y encuentro libertad en la persona de Dios. Bajo la inspiración, ella mira adelante y ve la promesa de Jesús mismo. ¿Cómo lo sé? Porque te voy a leer Lucas capítulo 1, versos 52, 53. ¿Y qué dice? De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Esa oración parece familiar. Esa oración está ahora en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes de quién es esa oración? De la Virgen María, al enterarse que está embarazada de Jesús. ¿Qué hace María? Canta la canción de Ana. ¿Por qué? Porque Ana había encontrado el patrón de Dios y a Cristo el Salvador de forma anticipada. Y aquí, en otras palabras, le estaba diciendo, Ana, lo que tuviste se ha cumplido. Él cumple su propósito, su patrón, y su hijo cumple sus promesas. Entonces, María basa su canción en la canción de Ana. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la máxima encarnación del patrón de salvación que experimentó Ana. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo, no hubo desfile, no hubo fanfarria. ¿Nació dónde? En un establo, bajo condiciones débiles y precarias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un patrón. Él toma a los pobres, a los humildes, a los rechazados y a los marginados. Ocupa su lugar y se glorifica en ellos, pero solo a través de Él. Jesús dijo, los zorros tienen madrigueras, hablando de sí mismo. Los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él viene como un hombre pobre, se convierte en un hombre débil e impotente. Es golpeado, es excluido, es torturado, es excluido y lo ejecutan. Es el rey ungido que va a la cruz y no va al trono. Él no es un Dios que viene con fuerza, exigiendo que estemos a su altura. Ni es un Dios que viene a salvar los fuertes únicamente. Él eligió venir en debilidad para encontrarnos en nuestra debilidad, para morir en nuestro lugar y para recibir el castigo de nuestros pecados. Su salvación es un acto de gracia que solo llega a quienes reconocen su propia debilidad. Su salvación no se basa ni en los logros, ni en la fuerza, ni en el éxito, ni en cuántos hijos tienes, ni en los nuevos estándares de la cultura, ni cuánto te ama tu pareja, ni cuánto éxito tienes en tu carrera, ni si estás o no a la altura de los ideales culturales. No se basa en nada de eso. Su amor, su gracia, su salvación y su fidelidad se basa completamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que hizo Él por ti. De modo que cuando tú crees en Él, eres completamente aceptado, eres completamente aceptada. Donde Él te dice, yo soy el esposo de los solitarios. Yo soy la riqueza de los pobres. Yo soy la justicia para los fracasados. Si tú quieres reestructurar tu corazón hoy, es más, si tú quieres reestructurar tu vida y quitarte de encima las expectativas de la cultura, cuando te dicen tú no eres suficiente, y en áreas de tu vida en que te sientes yo no soy suficiente, puedes luchar cada día de tu vida por la aprobación de un padre, de una madre, de una pareja, de alguien, y siempre vas a encontrar que nadie va a estar a la altura. Ni un ministro, ni un sacerdote, ni un pastor, ni una iglesia, ni nadie. Solo hay uno que dio su vida por ti, que está por encima de todas las expectativas y que te dice, no tienes que batallar tanto para sentirte que eres suficiente, porque Él es suficiente, tú eres suficiente. Y Él dice, yo te adopto a mi familia, yo te hago suficiente, yo te doy un nombre nuevo, yo te doy una nueva identidad, ya no tienes que competir ni un día más. Y el que piensa que quiere imponer sobre ti, que compitas para ser alguien, tú le dices, ya yo te me quité de encima.
Yo no tengo que ser lo que tú quieres que yo sea. En Él yo soy suficiente. Y esto es importante porque hay miles de cristianos todavía viviendo con el yo no soy suficiente por lo que alguien le dijo cuando tenían 5 o 6 años. Por lo que alguien te dijo en una escuela, alguien te dijo en una iglesia, alguien te dijo en tu trabajo. Alguien que realmente no es suficiente tampoco. Porque el único suficiente es Cristo Jesús. Y tú puedes quitarte todo eso de encima con solamente decirle a Él: Señor, en ti yo soy suficiente. A partir de hoy dejo de luchar. Si me quieren bajito, gordito, chaparrito, con los pelos grifos, greños, que me quieran. Y si no te quieren, que tampoco te quieran. Porque nunca te va a querer alguien que está tratando de imponer esas expectativas en ti. Seas hombre, mujer, mamá, papá o abuela. Nadie puede sustentar eso. Y claro, ninguno de nosotros debe ser ese nuestro objetivo, de decirle a alguien no eres suficiente. Porque la realidad es, tú tampoco eres suficiente. Y estás utilizando tu debilidad y tu inseguridad para hacerle pensar a alguien que se ponga en menos para tú sentirte mejor. Ya te la dejo ahí para que se asiente, porque no estaba en el sermón de hoy. Es Día de las Madres. Pero ¿qué pasa? Quiero invitarte a un acto radical hoy. Un acto radical hoy. Como lo hizo Ana. Ana dijo: Señor, aquí voy a derramar todas mis lágrimas porque ya no puedo más. Ya no puedo ni quiero. Ni puedo ni quiero. A partir de hoy yo vivo en tu patrón. A partir de hoy yo quiero que tú renueves mi mente, renueves mi alma, mi espíritu. Quiero vivir en la bendición de cómo tú me ves, no como yo me veo, ni cómo los demás me ven. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, ese es el primer paso. Ese es tu primer paso. Que tu primer acto radical de oración sea abrir tu corazón a Él y decirle: Jesús, me quito de encima todas esas expectativas. Seas hombre o mujer, si los ideales culturales te están presionando para que dejes el diseño de Dios sobre tu vida, dejes el diseño de Dios, dejes el contentamiento, la plenitud y lo que Él tiene para ti, niégate a responder a esas demandas culturales o de cualquier otra persona. ¿Qué te recomiendo hoy? Oración, paz y punto. Claro que la enseñanza de la Biblia es: tienes que renovar tu mente, porque la cultura te dije va a venir a ti con toda y te va a decir que estás mal, porque quiere imponerse. Te dije, toda cultura es opresiva, porque toda cultura quiere decirte cómo pensar. Es la naturaleza estratégica de la cultura de unificar una sociedad y de mantener unificada una sociedad. Pero junto con eso hay una serie de aberraciones culturales que nos llevan, y a veces no vemos esos patrones porque todo el mundo alrededor nuestro, y en TikTok, y en Facebook, y en todos los demás, y en Instagram, y parece que todos piensan igual. Entonces tú piensas que esa es la verdadera expectativa. Ponte de pie, por favor. Voy a cerrar con esto. Por unos minutos vamos a mantener el auditorio, el santuario, de un momento de reflexión y contemplativo. Vamos a cantar la última canción que cantamos anteriormente. Y te dije al comienzo de esta plática, si hay un dolor en tu vida, nómbralo, identifícalo. La pérdida de un ser querido, sobre todo una mamá o un hijo o alguien relacionado. Y si estás con familia, únanse y háganlo como familia, y vamos a tener un tiempo y espacio ahí en la cruz para traer vida, para reclamar vida y para hacer florecer lo que Dios quiere que florezca en tu vida. Hoy es un día excepcional para hacer eso. Lo segundo es, y lo más importante, si nunca has abierto tu corazón a Jesús, y hoy, a pesar de que me extendí en mi tiempo, pero te diste cuenta que hay unas expectativas que no son para que tú las cargues. Las has estado cargando, pero hoy te diste cuenta que estas expectativas no te van a llevar donde tú quieres ir, a la libertad, al florecimiento y a despegar de donde estás. Y estás viviendo bajo esa sombra. Y necesitas que Dios renueve tu corazón y renueve tu mente y traiga la paz que solo Él nos puede dar. Hoy es un día para entregárselo a Él. Para decirle a Jesús, igual que Ana, te necesito en mi vida. Y si hay una necesidad de oración en tu vida, te invito a que me acompañes acá al frente. Quiero invitar al equipo de oración, los que están disponibles, me acompañen. Porque si quieres recibir oración, vamos a mantener todo este lugar un momento de reflexión. Y
Puedes pasar por la cruz, puedes pasar a recibir oración, o puedes quedarte ahí donde estás y sentarte y tener una conversación directamente tú con Dios. Decirle: Jesús, perdóname. Perdóname por permitir que otras cosas ocupen tu espacio y tu lugar. Quiero aprender de Ana y quiero vivir en tu libertad. Enséñame a vivir libre. Dame de tu paz, que se haga real en mi día a día, y enséñame a vivir en la libertad que tú tienes para mí. Si hay algo en tu vida que necesitas oración, si hay enfermedad en alguien que conoces y creemos en el poder de la oración, queremos orar por ti. Esta gente aquí, yo los conozco a cada uno de ellos y sé que oran durante la semana y oran por ti y oran por este tiempo de reflexión. Y a ellos les encantaría unir su fe con la tuya y orar por ti o quedarte ahí. En el lobby, en el vestíbulo, hay oportunidad para tomarte fotos en familia, hacer un momento de celebración, darle ese regalito a mami o a tu abuela o a quien esté aquí. Tómense unas fotos, les encantan las fotos a las mamás casi todos. Así que hay unos lugares y espacios para eso. También hay unos refrigerios, unos cupcakes también, para que tomen un tiempo en familia y celebren. Pero no dejes salir de aquí sin la parte espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él sea compasivo contigo, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz. Felicidades a todas las mamás, a todas las mujeres que están aquí hoy. Gracias, gracias, porque Dios las usa de una manera extraordinaria. No vivan mujeres bajo las expectativas de ningún otro, sino solo Dios. Les amamos y gracias por estar con nosotros.